Llega la noche de las granadas. Una noche para celebrar, agradecer y presentar nuestros frutos al Señor. Domingo 14 de diciembre a las 18 horas en el Polideportivo del Centro Familiar Cristiano de Ciudad del Este. Una gran fiesta para celebrar en familia. Vení vestido del color de tu línea y celebremos juntos la fidelidad de Dios. Noche de las Granadas 2025. Este año es año de la conquista, así que mientras esté 2025, prepárate, no afloje. Todos los años, acá en la casa del Señor escuchamos testimonios que incluso ocurren el 31 de diciembre, así que mantenete con expectativa, creyendo, orando. Y el año 2026, ¿cuál es el lema? Dile al que está a tu lado, cielos abiertos. Entonces, uniendo eso, hoy nuestro tema de este pensamiento es cielos abiertos para conquistadores. ¿Cuántos son conquistadores? Así que prepárense para cielos abiertos que se vienen. ¿Dios qué quiere? ¿Quiere que seamos conquistadores o perdedores? ¿Qué quiere Dios? Que seamos conquistadores. ¿Dios quiere abrirnos los cielos a sus hijos o quiere cerrarlos? Él quiere abrirlos. ¿Y saben qué? Lo espiritual siempre hemos aprendido que trasciende lo natural. Oseas capítulo 2, versículo 21, la palabra de Dios dice, yo el Señor lo afirmo, y cuando el Señor lo afirma no hay otra palabra encima. Oseas 2:21 dice, yo el Señor lo afirmo, en aquel tiempo yo responderé ¿a dónde? Al cielo, y el cielo responderá ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué cosas tremendas van a ocurrir cuando el cielo responda a la tierra? ¿Sí o no? Ahí pasan cosas majestuosas, increíbles. Y tener una relación viva, una relación real con el Señor es emocionante. ¿Cuántos tienen peticiones para Dios? ¿Quién tiene motivos que le pide, que le clama, que guerrea? ¿Y tienen o no? Nuestro pasaje para el año que viene está en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Los primeros 14 versículos de este capítulo 28 hablan de bendiciones que vienen cuando nosotros obedecemos al Señor. Y una de ellas dice acá la palabra, te abrirá Jehová, ¿qué cosa? Su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro de nuestro Dios? El cielo. O sea, ¿qué va a hacer Jehová? Va a abrirte su buen tesoro. Ese buen tesoro es el cielo. ¿Y para qué quiere abrirte su buen tesoro del cielo? Acá la Biblia dice, para enviar lluvia ¿a dónde? A tu tierra, ¿en qué tiempo? En su tiempo. Es impresionante lo que ocurre cuando en su tiempo Él envía bendición, pero a nuestra tierra. A veces nosotros vemos palabra de Dios y hay gente que cuando le comparto alguna palabra dice, eso es allá, muy místico, no sé. Y a mí me encantan esos pasajes que hablan de cosas que acá en la tierra está específico. El Señor en su tiempo quiere traer bendición a tu tierra. Y dice, para bendecir toda obra de tus manos. ¿Cuántos hacen algo con sus manos? Están trabajando. Dios va a bendecir esa obra de tus manos. Así que prepárate. Él lo va a hacer. Así que decí conmigo, los cielos se abren para los conquistadores. Hay una historia que rápidamente quiero mirar contigo en estos minutos que me quedan. Porque es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo. O sea, eran tiempos donde ellos probablemente sentían que los cielos estaban cerrados. Su oración dice que ellos clamaban, gemían, Señor, no queremos ser esclavos, Señor, ten piedad del pueblo, y en los cielos estaban cerrados. Pero en medio de eso ellos reciben promesa de libertad, de que se iban a abrir esos cielos, iban a ser libres, iban a salir de Egipto. Pero ¿qué pasaba? Eso no era solamente algo escrito, era algo que ellos iban a tener que hacer, iban a tener que salir de Egipto, iban a tener que conquistar ciertos pueblos, algunos grandes, otros pequeños, para entrar a la tierra prometida. O sea que ellos tenían que volverse conquistadores hasta llegar a Canaán. Por eso hay tres cosas que quiero que vos sepas y recuerdes. En primer lugar, decirle al que está a tu lado, para todos existen tiempos difíciles.
para todos, el más alto, el más bajo, el más anciano, el más pequeño. Son diferentes proporciones tal vez de tiempos difíciles, pero para todos hay tiempos difíciles. La buena noticia es que los tiempos difíciles no son para siempre, pero las promesas de nuestro Dios sí son para siempre, porque cielo, tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y Moisés llegó cerca de esa tierra prometida. ¿Saben? Este es un pasaje importante. Un momento importante. ¿Por qué? Porque acá se da una situación donde toda una generación queda sin acceder a la promesa que tenían. Pero hay otra que aún sin pedirlo recibe una bendición. O sea, una misma situación donde pasan varias cosas. Moisés, números 13, perdón, vamos a empezar por ahí. Mandó a los 12 espías que vayan a explorar la tierra prometida. Puedes leer todo el capítulo y ver todos los detalles, pero quiero hacerte un resumen. Versículo 27, ellos volvieron y le contaron diciendo, estos 12 espías, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero en el versículo siguiente empieza el problema. Más el pueblo que habita esta tierra es fuerte. Y ahí empiezan a mencionar las ciudades, son gigantes. Ahí hay descendientes de los hijos de Anac. ¿Quién recuerda a alguien? ¿Algún hijo de Anac famoso? Goliat. ¿Cómo era Goliat? Gigante, gigante. O sea, esa era una tierra linda, había muchas cosas, pero la gente era grande. Imagínense el pueblo de Israel que tembló delante de un gigante. Imagínense lo que es conquistar una tierra donde lo común era que sean gigantes. Pero versículo 30 dice la palabra de Dios, y ese espíritu de Caleb y de Josué quiero que corra tu vida, dice la Biblia. Ellos hablaban pesimismo, los otros 10 espías. Pero entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que quienes. Que ellos, decís conmigo, más podremos nosotros que ellos. Bien fuerte, más podremos nosotros que ellos. Todo el resto decía que no podrían, que iba a ser imposible. Imagínense, ese pueblo deseaba la tierra prometida. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy seguro que tus sueños, tus anhelos, tus metas no son pequeños, son grandes. Y a veces entramos en un mundo de fantasía donde creemos que aunque los sueños sean grandes, las batallas van a ser pequeñas, y no es así. Para alcanzar sueños grandes, conquistas grandes, las batallas van a ser grandes. Y el enemigo va a querer intimidar porque no va a querer que llegues. Y la Biblia dice en los versículos siguientes, esos 10 espías, los varones que subieron con él, versículo 31 en adelante, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, es más fuerte que nosotros. Y empieza a mencionar que reconocieron los frutos eran grandes, son gigantes de gran estatura. Vimos gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes. Y dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y ellos nos veían así. Hablaba de que era tierra que tragaba moradores. Nosotros nos veíamos como langostas y cuando ellos le preguntaron, ¿cómo nos ven ustedes? Y le vemos como langostas. ¿Qué te va a decir el infierno? ¿Qué te va a decir el enemigo? Vas al diablo y le decís, ¿cómo ando? Mal te va a decir. ¿Y para qué hablar con el enemigo? ¿Para qué pedir su opinión? Mi mirada, mi enfoque tiene que estar puesto en el Señor, y hay gente que pone su mirada en el problema y deja de poner en la promesa que Dios le dio. Y tu identidad, mi hermano, mi hermana, tiene que estar en Cristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no importa esos gigantes de Anac que estén ahí enfrente, porque siempre han querido parar al pueblo del Señor. Hoy yo no tenemos que creer al infierno, tenemos que creer todo lo que nuestro Dios dice. Así que meterle más Biblia y menos cosas que no nos lleven a ella.
Tenemos que creer todo lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Tiempos difíciles hay para todos. Pero lo segundo que tenemos que saber es que nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Nuestro futuro no va a ser fruto del azar, fruto de la casualidad, no. Nuestro futuro va a ser conforme a las decisiones y luego acciones que nosotros tomemos. Y nuestras decisiones revelan carácter, revelan fe, revelan identidad que tenemos. El capítulo 14 de Números, toda la congregación gritó, dio voces. Así empieza el capítulo 14. El pueblo dice que lloró aquella noche, se quejaron contra los líderes, contra Moisés y contra Aarón. Y toda la multitud, ¿saben qué les dijo? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Cientos de años queriendo salir de ahí, pero ahora queriendo volver a ese lugar. Queriendo acabar en el desierto. Y ese es el lenguaje de una persona, un lenguaje que aparece en la boca de una persona. Cuando antes de meterse en la boca, se metió en el corazón y llegó a la mente. Un mensaje contrario a lo que Dios había dicho, contrario a lo que Dios había diseñado. Por algo la Biblia dice que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Por algo nos recomienda que por encima de guardar cualquier cosa tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si alguien te dice hacer lo que sentís en el corazón, no es lo correcto. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. No es mi sentir o no mi sentir. Es lo que Dios determinó para nuestras vidas. Porque nuestro corazón es engañoso y es perverso como el de este pueblo, que oraba, suplicaba por salir y después quería volver ahí. Pero vos y yo hablamos de lo que tenemos acá adentro. Acá ya todos estaban hablando de matar a Moisés, declarando desgracias. Ese pueblo se olvidó de las señales que Dios ya había hecho y cuidado, hijo, hija de Dios, de olvidarte de aquellas cosas que Dios ya hizo en tu vida. Tan rápido nos olvidamos, hay matrimonios que Dios restauró, estaban para separarse y Dios los restauró. Hay gente a la cual el Señor sacó de crisis financieras terribles. Hay gente que hoy está acá sentada, que había tomado la decisión de quitarse la vida. Y a veces nos olvidamos de esa mano poderosa de Dios y vivimos emocional, impulsivamente. Decirle al que está a tu lado, te doy un consejo. Vamos, decirle al que está, te doy un consejo. Y decirle ahora mirando a los ojos, orá primero, decidí después. Vamos, como que vos sepas algo de esa persona. Decirle ahora bien fuerte, orá primero, decidí después. Porque ¿saben qué? Una decisión correcta en el tiempo correcto cambia todo. Dice la Biblia, versículo 5 en adelante, entonces Moisés, Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, era tan terrible que rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación que estaba ahí, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué vamos a hacer con nuestros enemigos? Comerles como pan. Su amparo, dice, se ha apartado de ellos, y con nosotros, lo más importante, con nosotros está Jehová. ¿Ustedes qué opinan en la diferencia que ven acá? Un pueblo llorando, gritando, queriendo morir ahí, otros con una actitud diferente. ¿Será que es un tema de personalidad? ¿Será que es un tema de temperamentos diferentes? ¿Será que tenían un carácter tan diferente Josué y Caleb que todos los demás? No. ¿Saben lo que tenían diferente? El corazón. Porque su corazón estaba aferrado en el Señor. Tenían diferentes sus convicciones estaban en el Señor. La escena es muy fuerte, ¿saben por qué?
Porque el enojo del Señor se manifestó en toda esa generación que el Señor dijo quedan en el desierto. Menos para Josué y Caleb. Miren el versículo 10. Ahí muestra los dos lados, una misma situación en la cual está la caída de alguien, pero la gloria de otro. Dice Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, así como la gloria que vemos acá, a todos los hijos de Israel. Hablaban de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró y creo firmemente, y es la oración que la pastora Romy todos los días yo le escucho hacer. Señor, muestra la diferencia en favor de tus hijos, que en este tiempo esa gloria tuya se pueda ver, porque ¿sabes qué? Una buena decisión puede abrir puertas, pero una mala puede cerrarla por años. Y pues yo tenemos que tener eso presente. A veces en la misma situación, así como vemos acá, está la caída de alguien, pero la gloria de otros. Tiempos difíciles van a tener todos, decisiones tenemos que tomar todos. Pero decir conmigo, a mí las crisis no me van a derribar. Yo tengo el poder de parte de Dios para tomar decisiones que me pondrán de pie. Las crisis no son lo que derriban a la gente, son las decisiones que toman. A veces vos y yo pensamos que nuestras decisiones solo a nosotros nos afectan. Pero ¿saben qué? Nuestras decisiones corren. La Biblia cuenta que las decisiones que vos y yo tomamos para bien o para mal nunca quedan donde nosotras las dejamos. Porque dice que la bendición empieza a correr, transita, cruza generaciones, dice que puede ir hasta 1000 generaciones. Así también las maldiciones no es que quedan ahí, no, empiezan a correr y pueden ir hasta la tercera, pueden ir hasta la cuarta generación. Por eso nuestras decisiones son importantes. Y último, ya estoy terminando. Vos y yo tenemos que recordar algo que estos 10 espías se estaban olvidando. Y es que Dios cumple todo lo que promete. Yo no sé qué el Señor te prometió, qué es lo que el Señor te habló, pero si hay algo que vos y yo mirando la palabra de Dios tenemos que recordar, es que Dios cumple todo lo que Él te ha prometido. ¿Hay alguien que tiene palabra que Dios haya dado a su vida? ¿Hay alguien que la tenga? Esa palabra que Dios te dio, Él es totalmente capaz de cumplirla. Y quiero terminar mirando Josué 14, porque ahí vos vas a ver el cumplimiento de esta historia. Dice la palabra de Dios, Josué 14, empezando el versículo 6, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Gilgal era un lugar donde el pueblo de Israel había levantado un altar de victoria para el Señor. Vinieron a ese lugar. Y Caleb, hijo de Jefone cereceo, le dijo a Josué, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Saben cuántos años tenía Caleb? 85 años. No sé cuántos años vos tengas, Caleb, todavía no había visto el cumplimiento de su promesa, 85 años. Josué era bastante más joven, 80 años tenía. Pero estaba ahí, dice la Biblia, versículo 7 en adelante. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje las noticias de cómo lo sentía mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste. Yo no sé para quién esta palabra la está agarrando, pero por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios, mi hermano, hermana, seguir en obediencia a Jehová termina dando herencia de bendición para vos, y eso va a afectar a los tuyos.
Por eso ahí en el lugar donde estás, toma unos instantes, papá, mamá, abuelo, abuela, y ahí con tu mano extendida empezá a bendecir a tus generaciones, porque tus decisiones no solo te afectan a vos, esas decisiones trascienden, esas decisiones corren. Vamos, papá, mamá, empiecen a soltar palabras, abuelo, abuela, palabras sobre sus generaciones. Este es un centro familiar de familias cristianas, familias que siguen a Cristo, familias que están decididas a ver a toda su casa acercarse al Señor. Señor, ayúdanos en medio de crisis, en medio de dificultades, de tiempos difíciles, a tomar decisiones correctas, a seguir en obediencia a ti para dar bendición a los nuestros. Queremos estar siempre a la altura de tus expectativas, Señor, en todo lo que nos llames a hacer. Dice la Biblia, ya estoy terminando, versículos 10 y 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y he aquí, ahora estoy a la edad de 85 años. Y bendito sea Dios que Él dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para salir y para entrar. 85 años y Él estaba intacto todavía. Y dice el 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Miren lo que pide Caleb. Él estaba pidiendo todavía el cumplimiento de la promesa. Él estaba esperando esa promesa. Él decía, dame ese monte, aunque estén los gigantes ahí. Yo me voy a ir a vencer esos gigantes. Porque la realidad es que Caleb entendía que él en las manos del Señor podía hacer proezas. Y mi hermano, mi hermana, vos en las manos del Señor podés hacer proezas. Decí conmigo ahí en el lugar donde estás y ponete en pie mientras ya estamos terminando. Yo en las manos del Señor. Vamos, bien fuerte. Yo en las manos del Señor haré proezas. Dios toma lo malo, lo difícil, y lo transforma para bien. Vos tenés que saber que vas a tener que librar batallas, mi hermano, hermana. Ninguno de nosotros nos vamos a librar de pelear batallas. Y más aún cuando estamos pidiendo por herencia a las naciones, cuando estamos pidiendo al Señor una obra grande, relevante en cada ciudad donde estamos. Tenemos que afectar. No puede ser que tanta gente siga sin conocer al Señor. Y vos y yo conociendo la palabra tenemos que transmitirla. Tenemos que transmitirla, tenemos que hablarla. Tiempos adversos forman grandes conquistas. Así que vos y yo como Josué y Caleb, en vez de quejarnos, empecemos a consagrarnos. En vez de murmurar, empecemos a fortalecernos en el Señor. Porque hay promesas que vienen de parte de Dios. Y si vos y yo nos mantenemos firmes en el Señor, vamos a poder alcanzar aquello que tiene para nuestras vidas. No permitas que ningún mensaje del infierno permanezca y crezca en tu vida. Él no vas a poder, Él no sos suficiente, Él no vas a lograr, Él no vas a alcanzar. Yo hablo a una iglesia que creo que no va a permitir que el mensaje del infierno permanezca un minuto más en su vida. Cree palabra de Dios para tu vida. Deja que esa palabra empiece a crecer, que vos y yo empecemos a menguar, que Cristo crezca en nosotros hasta que esa promesa nosotros podamos ver. El Señor le había dicho a Caleb, todo aquello que pise la planta de tus pies, eso voy a darte por herencia a vos y a las naciones. Es tiempo de empezar a pisar nuevos territorios, líderes de célula, empezar a caminar alrededor de manzanas, de cuadras, empezar a tomar otros lugares. Es tiempo de visitar otras ciudades, empezar a tomar esos lugares para el Señor. Y cada vez que el Señor pone esa necesidad de que algo hagamos para Él, el Señor empieza, cuando ve que nos ocupamos de sus cosas, a ocuparse de las nuestras y empezar a proveer para todo lo que a vos o a mí nos falte. No he visto justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Vos vas a terminar en victoria este año.
Levanta tu mano si hay sueños, hay anhelos que todavía este año están para hacerse realidad. Hay gente que imperiosamente esté necesitando un milagro aún esta semana o en la próxima semana. Hoy había gente que me pedía oración porque estaba en el hospital o porque esta semana tenía cirugía programadas. Si es la voluntad del Señor en esta misma hora, desde la planta de los pies hasta la cabeza, todo aquel que está enfermo, ahora es curado por la llaga del Señor, por su sangre. Vos y yo somos sanados. Recibe sanidad física ahí en el lugar donde estás. En el nombre que es sobre todo nombre, hablamos sanidad a tu cuerpo. Sanidad completa a todo tu cuerpo, a los huesos, a los músculos, a esa sangre que estaba enferma, se sana ahora en el nombre de Jesús. Todo quiste, todo tumor desaparece ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Irás a hacer ese estudio y podrás testificar de lo que el Señor te llamó a hacer. O si es su voluntad que vayas a esa cirugía, el Señor guardará, cubrirá, será su voluntad. Vas a conquistar esos problemas que están ahí enfrente, en lo financiero, en lo familiar. En el nombre de Jesús, yo te animo a que le pidas a Él, a que puedas tener, así como Josué y Caleb, la visión correcta de las cosas, la lectura correcta ante las adversidades. Que la presencia del Señor pueda llenar tu vida. Cielos abiertos para los conquistadores del Señor, las conquistadoras del Señor. Hacer mucho más de lo que anhelo.